Hola, bienvenidos a Salud Financiera, el podcast de BBVA con el que queremos ayudarles a gestionar mejor su dinero y a vivir con más tranquilidad. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué tipo de vida quieres tener cuando llegue el momento de dejar de trabajar? ¿Un retiro tranquilo, viajar por el mundo, dedicarte a tus hobbies? Y ahora la pregunta clave. ¿Estás haciendo algo hoy para que esto sea posible? Sabemos que ahorrar es importante y, sin embargo, nos cuesta. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Hoy hablamos de todo ello con Quique Belenguer, experto en Behavioral Economics, y con Juanma Mier, responsable de la iniciativa BBVA Mi Jubilación. Con ellos vamos a descubrir cómo empezar a construir hoy el futuro que deseamos. Porque ahorrar no es solo una cuestión de números, también lo es de emociones, hábitos y decisiones pequeñas pero consistentes. Salud Financiera, un podcast de BBVA, con Beatriz Rose. Para empezar y ponernos en situación, Quique, ¿por qué nos cuesta tanto ahorrar, incluso cuando sabemos que es un tema importante? Bueno, esto es como hacer ejercicio, aprender un idioma o comer más sano. Ahorrar dinero no es fácil. ¿Te has preguntado por qué nuestro cerebro se resiste a hacer un esfuerzo ahora para obtener un beneficio que parece lejano e incierto? Esto tiene que ver con un fenómeno llamado sesgo de presente. Preferimos recompensas inmediatas y posponemos sacrificios para el futuro. ¿Te imaginas cómo sería esta tendencia si vivieras en la selva, donde lo urgente es sobrevivir? En nuestra sociedad las decisiones son más complejas. ¿Prefieres 100 euros hoy o 150 dentro de un año? ¿Y si es dentro de una semana? Nuestro yo futuro a menudo parece un extraño desconectado del yo presente. Dejamos que el yo de mañana haga las cosas difíciles. Somos como una versión mejor en el futuro. La que se levanta pronto para hacer ejercicio, la que come más verduras y pescado, la que dedica un tiempo a la semana para practicar un nuevo idioma o habilidad. Es que estoy pensando que sí, sin duda, yo soy del futuro. Ahora lo que tenemos claro que efectivamente que ahorrar es que nos cuesta, que es difícil, ¿cómo damos el paso real? Es decir, ¿cómo pasamos de quiero ahorrar a realmente estoy ahorrando? No basta con proponernos ahorrar, el verdadero reto es lograrlo. Aún así también suele pasar que si ahorramos quizá no lo hacemos todo lo que deberíamos. Existen ahí un par de problemas. Lo primero es que, como se dice, del dicho al hecho hay un trecho. Y no solo fijar unos objetivos, conseguirlos. Si ya he decidido que es algo que quiero hacer, puedo encontrarme, a mí mismo, cuestionándome periódicamente si realmente es lo que quiero, porque cuesta. O también puedo poner alguna excusa que se cruce en el camino. Por eso es interesante establecer hábitos o reglas que nos permitan descansar ante la decisión periódica de cuánto aportar a mi plan de ahorro. Una forma de empezar puede ser hacerlo progresivamente, para minimizar la sensación de renuncia. Al inicio, con pequeñas aportaciones, ir aumentando las cantidades paulatinamente. De esta forma, también estaríamos aprovechando la inercia y no nos sería tan difícil ahorrar. Otra forma de ahorrar, sin que suponga una carga mental excesiva, es automatizar las aportaciones, de forma que cuando cobremos la nómina, por ejemplo, una parte de esta se vaya directamente al fondo elegido. Al final es descargar nuestro yo presente, el que decíamos antes que le cuesta más tomar esas decisiones, y apoyarlos en una herramienta que no nos haga tener que decidir cada día o ser conscientes cada día del sacrificio que estamos haciendo. Cuando estamos en otras etapas de la vida, pues como ahora, saber qué necesitaremos al jubilarnos resulta bastante difícil. ¿Realmente estamos dimensionando bien nuestras necesidades para ese momento? Puede que no, de hecho es probable que no. Vamos a tender a proyectar nuestro yo actual en el futuro. Vamos, que pensamos que cuando me jubile necesitaré dinero para viajar, ir al cine, las cosas que hago hoy. Que sí, probablemente habrá cosas de esas, pero hay otras cosas que no vives hoy y que puede que tengas que afrontar en el futuro. Como gastarte más dinero del actual en temas médicos, imprevistos al final de tu carrera profesional. ¿Has considerado que tu yo jubilado puede tener necesidades diferentes y que planificar con realismo es fundamental para vivir tranquilo? Ahorrar no es solo para los gustos, sino para estar preparado ante cualquier eventualidad que pueda surgir. Quizás es bueno también mirar alrededor, la gente que conoces que está jubilada, y entender dónde se van sus gastos, ¿no? Y no solo proyectar desde tu yo presente. Sí, conocer un poquito más, ¿no? lo que nos espera en el futuro. Claro. Y ahora que entendemos mejor por qué no siempre actuamos como deberíamos, vayamos al terreno más práctico. Juanma, en España, para hacer frente a la jubilación, contamos con la pensión que percibimos de la Seguridad Social. ¿Esta pensión es suficiente? Yo creo que la respuesta es que depende, ¿no? Y yo ahí un poco agarrando el hilo de Quique es, normalmente la cuestión con la jubilación es que
no tenemos claro realmente hasta que no llega el momento de cuál es nuestra pensión, ¿no? Ahora mismo, para que poco tengamos la idea, la pensión aproximadamente media en España es de 1.300 euros al mes. ¿Es suficiente? Bueno, pues para mucha gente seguramente que sí, porque ya no tiene hipoteca, porque sus hijos ya han salido de casa y seguramente es suficiente. Pero seguramente que hay otro colectivo que si quiere mantener su nivel de vida, pues no le es suficiente. En España hay un ratio que utilizamos en el mundo de las pensiones, que siempre lo mencionamos, que es digamos, la tasa de sustitución, que es un ratio, una división entre mi pensión cuando me he jubilado respecto a mi último salario, ¿vale? Es decir, eso te dice tu primera pensión, qué porcentaje es de tu último salario, ¿no? En España estamos hablando del 80%. En el resto de países de la OCDE es bastante más bajo, ¿no? ¿Podemos vivir con un 80% de mi salario? Pues yo creo que la respuesta en principio puede ser fácil, ¿no? Decir, oye, un 20% menos es suficiente, o sea, digamos, es mucho como para poder reducirme gastos, pues seguramente que podemos, ¿no? La cuestión es, ¿estamos proyectando bien el futuro de la jubilación? La jubilación no es a los 65 años, la jubilación es, con la experiencia de vida actual y que cada vez es mayor, es que lleguemos pues, a más de 20, 25 años de vida después de jubilarnos. Y ahí sí que están esos gastos que Kiki comentaba, que no los tenemos en cuenta y que tampoco no queremos hablar, como son de asistencial, dependencia, de salud. Son temas tabús, que no nos gusta hablar, pero que todos vamos a necesitarlos. Y pensando un poco en el futuro, en ese momento de la jubilación, hoy en día existen muchos productos que nos permiten ahorrar para ese momento o esa etapa de nuestra vida. ¿Cuál sería el vehículo más adecuado? Pues aquí nuevamente depende. Aquí lo importante no es el producto, que esto es lo que a veces perdemos el foco, ¿no? Lo importante es el hábito, ¿no? Y nuevamente pues enfatizo lo que dice aquí, que esa rutina o ese hábito de ahorrar es lo importante. Pero el ahorro puede ser comprarme una casa, el ahorro puede ser tener una cuenta solo para futuro, un fondo de inversión, un plan de pensiones, un plan de previsión asegurado. El instrumento es lo de menos, lo importante es el hábito. Es verdad que dentro del mundo de productos financieros que hay, pues hay algunos que son específicos para pensiones, que son los planes de pensiones y los planes de previsión asegurados. Estos vehículos, la ventaja que tienen fundamentalmente es que tienen un diferimiento fiscal, es decir, te permiten lo que aportes hoy, pues tener una deducción fiscal que luego ya lo pagarás cuando te jubiles. Pero, digamos, depende de cada uno, ¿no? A lo mejor hay una persona que necesite más liquidez y este vehículo no le es suficiente. Hay otra persona que no entiende bien el producto y prefiere un inmueble, como pasa mucho en España, con lo cual depende, ¿no? Pero bueno, yo sí que quería, en este sentido, sí que resaltar alguna novedad que ha habido en la fiscalidad, sobre todo porque desde hace un par de años existen productos de planes de pensiones específicos para autónomos que tienen un mayor límite de deducción fiscal que los planes de pensiones individuales habituales y yo creo que ese sí que es un instrumento nuevo y que yo creo que para el mundo autónomos podría ser interesante que los que son autónomos, que muchas veces tienen impredecibilidad a la hora de saber sus ingresos futuros, bueno, pues un plan de este tipo igual les puede cuadrar, pero ya digo, depende de cada uno. Juanma, me he metido en la web de mi jubilación, bvamijubilación.es, me alegro. Que me ha encantado. He encontrado un montón de información útil de cara a mi futuro. Te quería preguntar, ¿hay algún dato curioso que os haya llamado la atención sobre cómo se comportan las personas que la visitan? La gente que cotillea, que entra a buscar. Primero, oye, encantado de que accedéis todos a la web, porque es una web que hacemos totalmente desinteresadamente. Es decir, ahí lo que hacemos es intentar que la gente sepa más de la jubilación, de las pensiones y de información relativa a esto, ¿no? Es verdad que cuando miramos los artículos más vistos y vemos, a veces te das cuenta de qué es lo que le interesa más a la gente. Y a mí eso sí que está muy ligado también a lo que Quique hablaba de proyectar también. Y es, ¿cuáles son los temas que interesan? Pues los temas que interesan normalmente están muy ligados a cuántos años tengo que haber cotizado para cobrar una pensión, cómo, digamos, a qué edad puedo tener una pensión anticipada,
cuál es la pensión mínima, pero sobre todo lo que vemos es que estos artículos o este tipo de contenidos están muy ligados a gente que está cercana a la jubilación. O sea, gente que empieza a preocuparse de la jubilación cuando le quedan 5 o 10 años. Que está muy bien que se preocupen, pero el problema fundamental y el que es difícil conseguir llegar es que nos empecemos a preocupar no con 55 ni con 60, sino empezar a preocuparnos con 25 o con 30. Y eso es lo que, por mucho que se intenta hacer contenido para joven, pues no. Los jóvenes están pensando, obviamente, en vivienda, en familia y en otras cosas, ¿no? Y ahí, pues todo lo que nos ayude la economía conductual para ayudar a esa proyección, pues es bienvenida. Si le pudieses dar un consejo a una persona de 30 años relacionado con la jubilación, ¿qué consejo le daríais? Empezamos por ti, Quique. A ver, el Behavioral Economics, ¿qué nos cuenta? Bueno, o sea, hay una parte relacionada con lo que decíamos antes de automatizar los hábitos que me parece importante. Pero aquí lo que tenemos que entender de nosotros mismos es si estamos en un momento en el que lo estamos valorando, si nos parece importante y que eso requiere, si no es así, como más motivación y explicarte el por qué, o que lo estás intentando pero no lo consigues. Entonces, esto de la automatización de los hábitos viene cuando tú dices, yo quiero ahorrar pero no lo consigo. Y pues bueno, pues pones en tu yo futuro, descargas la responsabilidad. Pues, el próximo mes, si me llega más dinero, pues que eso vaya a un plan de pensiones con las reglas que tenemos. La otra cosa es que yo piense que ahora mismo no es importante. Y como decía Juanma, claro, hay muchas razones para pensar eso, pero yo lo que le recomendaría a alguien que tiene ahora 30 años es que se visualice a sí mismo. Puedes hacerlo escribiéndote una carta o simplemente pensando, hablando con una persona mayor que conozcas que esté jubilada. Pero intenta explicarte a ti mismo cómo vas a ser tú y qué le reclamarías, ¿no? Si yo fuera mi yo de 70 años o de 80 años, ¿qué le pediría a mi yo presente? Tengo algo más de 30, pero bueno. Bueno, pocos. Claro, ¿qué le pediría? Pues claro, pediría tomar alguna serie de decisiones, ¿no? que me ayudaran a ser yo de 80 años. Entonces, conectar un poco más, y lo que decíamos antes, que no nos seamos tan extraños, ¿no? Entre mi yo presente y mi yo futuro. Acercarlos un poquito. Entonces, eso, pues, si es una carta, bien, y si no, quizás una conversación o acercarte a otras personas, familiares cercanos, que están en algo así. Y me ha gustado mucho la idea de hablar con alguien que ya esté jubilado, ¿no? Y claro, preguntarle, oye, ¿qué errores has cometido que yo no debo cometer, ¿no? Un poco vivir la experiencia. Y Juanma, por tu parte, ¿tú qué consejo le darías? Es muy parecido a lo que pues antes ya aquí que he comentado, pero yo sobre todo voy a decir lo que hago yo. O sea, no lo que hace el resto, sino lo que yo aplico. Y además es algo que el mundo de Beco y pensiones se ha visto que funciona. Y yo sí que lo que hago es que el día que yo tengo automáticamente, el día que recibo la nómina, una orden periódica a otra cuenta separada. Y así es como empiezo mi hábito, y es el momento en que recibo el ingreso ya he descontado una parte para el ahorro. ¿Por qué? Pues porque ya en el día a día ya no cuento con ese ingreso, ¿no? Ese ingreso ya se ha ido para otro lado. Y es algo que lo hago yo a nivel personal, pero es algo que se ha visto que en el mundo de las pensiones es lo que mejor funciona. Por ejemplo, cuando se ligan pensiones privadas con sistemas de Beco, pues se ha visto que, por ejemplo, cuando hay una subida salarial, pues sí, en el momento, porque las subidas salariales eres feliz el primer día y al día siguiente, pero luego ya te has acostumbrado. Con lo cual, si el primer día que todavía estás feliz y antes de irte a cenar, automáticamente una parte ya la destinas a ahorro a largo plazo, pues eso ya has conseguido hacer un hábito con algo que no estabas habituado a él, ese nuevo ingreso que tienes, ¿no? De hecho, hay una cosa, sí. Complementar, que es interesante porque, claro, Juanma habla de los ingresos, digamos, extraordinarios, ¿no? No previstos. Y tenemos más de los que creemos. Ahora que viene la época de las declaraciones de Hacienda, en algunos casos la gente tiene devoluciones. Y ese dinero es un dinero con el que no contabas. ¿Qué haces con ello? Hay algunas plataformas que lo que están diciendo es una especie de compromiso personal, y lo puedes incluso automatizar, pero si a mí me devuelve algo Hacienda, un 50% de lo que me devuelva, lo meto en un plan de pensiones. Porque no estás sintiendo la pérdida, como dice Juanma, que es un poco la misma dinámica de la subida salarial. Entonces eso, ayudarte a ti mismo
a lidiar con los problemas que tienes, que decíamos eso de presente, pues que nos cuesta aprender inglés o levantarnos por la mañana. Pues de la misma manera que cuando te levantas por la mañana para hacer ejercicio, te dejas una mochila ya todo preparado, ¿no? Para condicionarte a ti mismo. ¿Y el café? Y ahí se queda en el maletero todo el día. La idea es yo lo dejo en la puerta. Vale. Pero sí, eso, encontrar tus propios trucos para conectarte tú yo con más ganas de mejorar, ¿no? Y tu versión mejorada de ti mismo, y pues tú yo que está en el día a día y que pues a veces vas a preferir procrastinar. Pues sí, y al final ahorrar sin darte cuenta, ¿no? O sea, sin tener la sensación de que lo estás haciendo. Claro. Con estos grandes consejos nos despedimos. Gracias, Quique. Gracias, Juanma, por ayudarnos a entender que ahorrar para el futuro no va solo de números, sino también de conocerse a uno mismo, de anticiparse y tomar decisiones inteligentes desde hoy. Si queréis seguir profundizando, en bbvamijubilación.es encontraréis muchos recursos para tomar el control de vuestro futuro financiero. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sigue a Salud Financiera en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. ¿Avanzamos?